La posición de Marino en cuanto a esta situación de escuela es bastante particular, digamos, porque él habla de lo que se llama una dimensión nominal, que se centra primero en la definición de psicología. Él dice que todas las teorías, digamos, o todos los objetos de estudio de las diferentes teorías son herederos de ese primigenio estudio del alma. Alma no en el sentido religioso, ¿no? Alma en el sentido de que cuando el hombre, digamos, los antiguos griegos, si uno quiere referirse a la antigüedad, digamos, pensaron que existía algo interno que es diferente a lo material, que es diferente a lo orgánico, que está dividido en provincias o facultades, como le llamó después Aristóteles, que están jerárquicamente ordenadas, es decir, que existen un organismo que percibe, un organismo que memoriza, un organismo que aprende, un organismo que tiene emociones, que están interrelacionadas y que no se expresan de manera similar en todas las personas, lo cual permite la inteligencia, lo cual permite clasificar diferentemente entre las personas. Y él dice que esa idea nominal de lo que estudia la psicología provoca una unidad institucional. ¿Qué es la unidad institucional? Los que leyeron el texto, ¿qué entendieron por unidad institucional? Unidad institucional es que a pesar de todo este menú de dispersión, diversificación de diferentes objetos, de diferentes prácticas, de diferentes actividades, de que lo que les decía en la otra clase, digamos, que puede haber desde psicólogos, digamos, que estén en un laboratorio estudiando leyes del aprendizaje en modelos animales y otros psicólogos que estén en un diván, digamos, tratando de escuchar las fobias, neurosis o lo que sea de un paciente y tratando de interpretarla y de provocar alguna ayuda a su sufrimiento. Esas actividades que aparentemente están tan disímiles se estudian en la misma institución y tanto el que esté con una rata tratando de establecer leyes de aprendizaje, una persona tratando de ayudar con el sufrimiento de otra en algún tipo de psicoterapia, van a tener el mismo cartón que dice licenciado en psicología. Empíricamente eso quiere decir unidad institucional. Y lo que Marino de alguna manera dice es que uno tiene dos caminos con esa unidad institucional. Digamos, alisarla, digamos, hacer de cuenta que no hay lío, digamos, que presentarla como en textos de introducción a la psicología, en textos como que, digamos, que las teorías, bueno, sí, son diferentes, pero son complementarias, que cada uno ilumina una partecita del ser humano, o directamente ir al barro, digamos, y plantear este tipo de cosas. Eso es lo que provoca la unidad institucional, que es lo que los permite, digamos, reconocerlos como agentes de un campo disciplinar común. Básicamente, eso quiere decir. Eso quiere decir Marino con unidad institucional. Decime. ¿Todo de nuevo? ¿Qué es lo que es digamos, ante esta variedad de teorías, de prácticas, de discusiones sobre el objeto de estudio y de diferentes actividades que cada psicólogo, estudiante de psicología va a realizar, reconocerse como integrante de una comunidad común, digamos, que vas a tener un título que dice licenciado en psicología, básicamente. Esa es una de las formas de ver la unidad institucional. No sé qué me decías. ¿No habría una unidad institucional en cada escuela o
Y si hubiera una unidad institucional por cada escuela, vos tendrías una facultad de psicoanálisis, una facultad de Gestalt, una facultad de psicología cognitiva, una facultad de neurociencia. Puede ocurrir, digamos, históricamente puede llegar a ocurrir eso, no es nada descabellado lo que estás planteando, pero como lo plantea Marino quiere decir eso, digamos, ante esta diversidad y dispersión que existe, hay algo, digamos, que provoca una unidad institucional. Para Marino son las distintas respuestas que cada teoría y cada escuela le dio a esta cuestión, que hay algo interno que anima el cuerpo, que es diferente de lo material, entonces cada escuela le dio una respuesta diferente a eso. ¿Se entiende más o menos el concepto? O los conceptos. ¿Está? Pero no es nada tirado de los pelos lo que planteaste vos, digamos, perfectamente puede ocurrir. Mira vos si yo voy a hacer referencia a eso. Justamente yo voy a hacer referencia a eso. Entre alpargatas no nos vamos a pisar los flecos. Este aspecto que hemos estado viendo, digamos, de los herederos, digamos, del alma y de todas las diferentes respuestas, mente, conciencia, inconsciente, mente informacional o lo que se les ocurre de cada teoría, que es el aspecto etimológico o nominal, es decir, el aspecto de el origen de las palabras, la arqueología de las palabras, como usa el término el texto. Es decir, en lugar de buscar guijarros para reconstruir civilizaciones, es buscar palabras para reconstruir redes semánticas históricas, dice que descuida de la dimensión práctica. Y ahí está otro de los conceptos, digamos, importantes del texto de Marino, que los objetos de estudio, básicamente, y las teorías y las escuelas, no prescriben las prácticas, en el sentido de que las prácticas están afuera de la unidad institucional. Digamos, los problemas a los que ustedes se van a enfrentar no los define la institución, los define la realidad, sea la realidad construida, positivista, la que se les ocurra. Digamos. Pero digamos, los problemas que se van a tener que resolver no son los problemas que prescriben o que dictan o que estipula cada objeto de estudio y cada teoría. Y eso hace, digamos, que a su vez las prácticas, por supuesto esto es un proceso histórico, pero las prácticas terminan redefiniendo el objeto de estudio y lo retroalimenten de alguna manera. Por eso dice, digamos, que mientras más que la construcción del objeto de estudio redefine dentro, en el seno de cada práctica. Y mientras más diversas sean esas prácticas, también más probabilidades haya de que el objeto de estudio sea diverso. Es una forma de explicar por qué este panorama de tanta dispersión y de tantas escuelas. ¿Se entiende? Bueno, ahí tienen, esas son las definiciones que da el texto, digamos, de la dimensión praxeológica, como prácticas humanas que se coordinan para alcanzar fines socialmente útiles y que responden a necesidades históricas y alcanzar fines, es lo que hacen los psicólogos, digamos, y que cambia el ritmo de las transformaciones sociales. Sí. ¿Dónde? ¿Acá? ¿Acá? Sí. Sí, se refiere a eso, a que cada teoría, digamos, no es estático, no es algo estático, sino que las mismas respuestas que dé a los problemas que intenta solucionar redefinen el objeto de estudio. Es un poco lo que hablamos la otra vez, dando otro tipo de ejemplos, digamos. Exactamente. Si yo estipulo, digamos, que mi objeto de estudio es la conducta observable y entonces destierro de alguna manera, y hay una comunidad científica que adopte esa postura, destierro el significado, destierro
la subjetividad, destierro la conciencia, destierro la... Estoy tratando de dar ejemplos, digamos, de conductas internas subjetivas no observables, ¿cierto? Bueno, si hay, digamos, un programa de investigación o ejemplaridades, digamos, que eso sea provechoso durante cierto tiempo, bueno, lo va a ocurrir, digamos, y en algún momento, digamos, alguien va a decir, bueno, pero los problemas de la psicología no se agotan ahí. Digamos, ¿cómo voy a tener una psicología sin un sujeto que sea consciente, sin un sujeto que tenga subjetividad, y entonces en ese sentido lo dice, digamos, que el objeto de estudio se termina redefiniendo por las prácticas también, que no es, digamos, algo estático, que lo que ustedes van a estudiar acá va a ser lo mismo que se estudie dentro de 40 años y a su vez que es lo mismo que estudiaban los primeros psicólogos cuando se abrió la Escuela de Psicología en 1950. Repásenlo, acá en Córdoba. No es lo mismo el primer plan de estudio de esa época que el plan de estudio al que ustedes están, no es lo mismo. Y este es un modo teórico de explicar por qué no es lo mismo, digamos, básicamente. Es básicamente lo que estamos diciendo. La dimensión nominal, digamos, brinda hacia el afuera una imagen, una ilusión, si ustedes quieren, de unidad institucional, pero sabemos que no es así. Digamos, dentro de las prácticas se generan escuelas y a su vez esas escuelas se debaten entre sí el reconocimiento institucional, que decimos que básicamente no es que sea una coexistencia, digamos, armónica y que todos se quieran entre sí. Entonces, por esta cuestión, digamos, el objeto de estudio se redefine en el campo de las praxis, lo que decimos recién, digamos, mientras más diversificadas, más diversificados va a ser el objeto de estudio, parecido al ejemplo que recién les daba hace un ratito. Bueno, la sesión psicoanalítica es algo, digamos, que un ejemplo más común, que ustedes pueden estar más habituados, pero por ejemplo hay otro tipo de especialidad dentro de la psicología, no especialidad en el sentido legal, porque no es una especialidad, pero dentro de las neurociencias, digamos, hay lo que se llaman neuropsicólogos. La neuropsicología básicamente, digamos, es establecer las relaciones entre los comportamientos, digamos, y su circuitería cerebral. Y puntualmente en la neuropsicología, ¿qué pasa cuando el cerebro falla? Digamos, ¿qué pasa cuando hay una enfermedad neurodegenerativa, cuando hay un trastorno de aprendizaje, cuando hay cómo ha quedado un cerebro, digamos, después de un accidente cerebrovascular o un traumatismo craneoencefálico por un accidente automovilístico? Entonces, digamos, en ese sentido hay un profesional especializado que va a detectar mediante test, mediante evaluaciones, test estandarizados, cómo está el funcionamiento neurocognitivo, es decir, cómo funciona tu sistema atencional, cómo funciona tu sistema amnésico, cómo funciona tus características visoespaciales, cómo funciona tu procesamiento emocional, tu toma de decisiones, lo que se llama la función ejecutiva, todo lo que es la planificación. La psicología, digamos, tiene una tradición grande, digamos, en explicar la conducta por el pasado, digamos, pero la conducta también se estructura en función de metas, digamos, en función del futuro, que eso en neuropsicología se llama funciones ejecutivas. Digamos, bueno, ese tipo de valoraciones lo que hace es eso, es ver cómo están las funciones ejecutivas. Funciones ejecutivas, digamos, para adelantarme un poco, lo que ustedes van a ver después del parcial, que van a ver sensación, percepción, emoción, memoria y aprendizaje. Bueno, lo que concerta todo eso serían las funciones ejecutivas, como yo a través de estas facultades planifico mi comportamiento futuro. Piensen, digamos, uno porque lo hace bastante automáticamente, pero piensen toda la planificación que ustedes hicieron
anteriormente, desde que decidieron venir a esta clase y sentarse acá. Y todo lo que dejaron de hacer también, digamos que si vinieron en el ómnibus y se encontraron con un amigo, por ejemplo, que hace mucho que no venían, ustedes mantuvieron online en su memoria, digamos, por decirlo de alguna manera, que la conducta objetivo era llegar acá. Si ustedes, que eso parece pavo, digamos, parece automático, digamos, si ustedes tuvieran su sistema de memoria a corto plazo dañado, no podrían hacer eso. Y cada distracción, digamos, que ustedes tuvieran, los desviaría de la conducta meta, de la conducta final, básicamente. Eso en neuropsicología se llama funciones ejecutivas y hay test para medirlos. Y bueno, la sesión psicoanalítica es otro tipo de postura, digamos, es un proceso relativamente complejo de encuentros y de relación entre el analista y el paciente, que se da una transferencia, una contratransferencia y un montón de términos psicoanalíticos más, pero es muy, digamos, diverso la práctica y por ende el objeto de estudio que el otro ejemplo que estábamos dando. Y mientras más diversificada, como dice el texto, sean esas prácticas, más diversificado será también el objeto de estudio. Y básicamente lo que termina diciendo, digamos, el texto es que eso provoca una reformulación del objeto de estudio, que es la idea que estuvimos manejando, digamos, que las prácticas en este caso los psicólogos, no son simplemente aplicaciones tomadas de la unidad institucional, sino que esas prácticas a su vez, digamos, es como si ustedes tuvieran objeto de estudio, teoría, prácticas de esas teorías, digamos, de arriba para abajo, pero a su vez de abajo para arriba también se retroalimenta y mediante procesos no solamente de inferencia, sino procesos históricos también se termina reformulando de alguna manera la misma psicología. Entonces lo que dice es que esta diversidad de prácticas lo que provoca es una tensión con esa ilusión de unidad institucional. Entonces el objeto de estudio no es algo tranquilo, digamos, que calme las ansiedades de fragmentación, dice Manuel. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, que sería mucho más fácil, que digan, el objeto de la psicología de estudio es la teoría psicológica es esta y las prácticas son estas. Bueno, no es así. Digamos, esta mañana, sí, no sé quién quiere preguntar. Esta mañana una chica decía, yo empecé a estudiar, no sé, otro año, ciencias económicas. Y en ciencias económicas, bueno, no se plantea este tipo de cosas. Y una vez más, no es ni bueno ni malo, digamos, responde a cada campo disciplinar eso. Digamos, si vos la práctica, digamos, de la comunidad profesional científica de los contadores seguramente es una práctica consensuada que no tiene de más, que no hay una lucha epistemológica, digamos, entre distintas posiciones. A lo sumo se van a pelear por los clientes, por agarrar empresas o clientes más uno que otro, pero comparten, digamos, una matriz disciplinar común. Digamos, lo mismo el ejemplo que dábamos creo que con ustedes en la otra clase, digamos. Si uno estudia ciencias químicas, si uno estudia ingeniería, si uno estudia medicina, digamos, no va a encontrar lecturas epistemológicas de distintas prácticas y distintos objetos de estudio, porque hay cosas, digamos, que no se discuten porque son cosas consensuadas, o si uno quiere hablar en la terminología kuhniana, digamos, ¿qué sería? ¿Que comparten qué? El mismo paradigma, exactamente. Vieron que algo queda. Bueno, entonces cada escuela, digamos, presenta su distinto armamento conceptual y a su vez redefine, o define primero y redefine después, qué estudia la psicología.